tutti, ¿cómo va todo? Espero que estéis muy bien, daros la bienvenida, como siempre, a quienes estáis desde el principio y quiero enviar un saludo con mucho cariño a quienes os suscribisteis en el anterior vídeo y es el primero al que os ha llegado la notificación. Si tú todavía no estás suscrito o suscrita, muy buen momento, abajo a la derecha de la pantalla, suscribirse, darle a la campanita y os llegará enseguida la notificación para el siguiente. Así vamos haciendo un poquito más de grupo. Hoy continúo con el primer instrumento que estamos viendo aquí en Acorde Contigo, el arpa, y voy a hacer un vídeo sobre historia, lo más breve pero lo más claro posible de este instrumento que, como dije en un anterior vídeo, es uno de los instrumentos más antiguos que existen y que además ha tenido una de las mayores y más diversas evoluciones a lo largo de la historia. Así que quédate conmigo, vamos a empezar dentro cabecera. Vamos allá, historia del arpa, pero antes de continuar sí que quería comentaros que para este vídeo tenía previsto hacer una grabación en un arpa histórica, una pasada de 1914, pero que con las nuevas restricciones por la pandemia no he podido quedar, entonces lo haré en un vídeo un poquito más adelante que será solo para tocar un poco y enseñaros cómo es ese instrumento que realmente es una belleza. De momento continuamos con un poco de historia y para ello nos vamos a dar un viaje hasta la zona de Mesopotamia y nos vamos en el tiempo hasta el 3500 a.C. Es aquí donde está el origen de este instrumento. Había un musicólogo que se llamaba Kurt Sachs que ya diferencia en esta época dos tipos de arpa. Unas las arqueadas, que digamos que continúa desde la caja de resonancia formando un arco, o las angulares, que se juntan formando un ángulo las piezas. También se diferencian entre verticales u horizontales. Las verticales sí que se tocaban con las dos manos y en las horizontales se tocaba con una mano y se iba apagando sonidos con la otra mano. Os voy a ir poniendo imágenes, pero sí que en este vídeo lo que más vamos a ver son de las verticales, porque en nuestro caso es lo que evoluciona hacia el arpa clásica que vimos hace dos vídeos. Pero antes de enseñaros alguna imagen de esta época, todavía nos vamos a ir más atrás en el tiempo, hasta el Paleolítico, para ver realmente el origen del arpa. Y este origen viene dado por el arco musical. El arco musical, podemos ver aquí en la imagen, simplemente vemos que es un arco con una cuerda simple y del cual la representación posiblemente más famosa del mundo, por aquí os pongo una imagen, es la que se encuentra en la cueva de Haute-Foire en Francia. Ahora sí, volvemos donde estábamos y nos vamos a la etapa sumeria. Os voy a enseñar un arpa que data aproximadamente del 2400 a.C. Es la conocida como lira o arpa de Ur. Y veis que es muy característica la cabeza, ¿no?, del ornamento que tiene. Y apuntar que, por ejemplo, este instrumento estaba en el Museo Nacional de Irak hasta el año 2003, que hubo que sacarla del país. Que liaron tres, más o menos, unos cuantos más. Yo me caí. Ahora vamos a continuar viajando un poquito y nos vamos a Egipto. La de Egipto fue una civilización que valoró muchísimo el arpa y nos ha dejado muchas representaciones e incluso se ha llegado a encontrar algún arpa en tumbas faraónicas. En Egipto, al principio el arpa se tocaba de rodillas. Lo que pasa es que luego fue creciendo de tamaño y al final el instrumentista acabó tocando de pie. Y esto no me... pero bueno. Solo podían tocar los hombres. Y cuando se permitió que las mujeres pudieran tocar el arpa, solo podían hacer a la manera de estar arrodillada. Había diferencia
continúa, hay mucha cosa que hacer todavía. Posiblemente el ejemplo más conocido de estas representaciones que os decía es la que se encuentra en la tumba de Ramsés II. Y os quiero poner también un ejemplo de otro instrumento. En este caso, de estas que os decía que eran tan altas, hasta casi 2 metros, con mucha policromía, aquí la podéis ver, es un instrumento espectacular, es obviamente una reproducción, pero nos lleva a ver el nivel de lujo que se le introducía al instrumento. Por otra parte, la evolución del arpa hacia Oriente y Lejano Oriente no fue igual de fructuosa que hacia Occidente. Y desde la India hasta Japón, y entre los siglos VII y IX ya después de Cristo, cayó en desuso y es que no pudo hacer frente a los instrumentos de cuerda que ya existían en aquellas zonas. Si bien hay un lugar, la actual Birmania, que se desarrolló un arpa que se conoce como Sangkauk. Y ahora abrochaos el cinturón, volvemos a viajar. En este caso nos vamos en el tiempo hasta la Edad Media. Y hay que decir que en la Edad Media el arpa era uno de los instrumentos más importantes, de los que más se tocaban y que más repercusión histórica tuvo. Os voy a ir poniendo ejemplos de cómo fue desarrollando hacia Occidente. Voy a comenzar con los ejemplos de las arpas en la Edad Media, con una reproducción de un arpa que se puede encontrar en la catedral de la ciudad de la que yo soy, de Valencia, en España, y fue un proyecto en el que, a partir de las pinturas que hay en la bóveda de la catedral, los conocidos como ángeles músicos, se hicieron una serie de reproducciones, son 15 instrumentos en total, entre ellas este instrumento que os voy a empezar a mostrar, que veis que tiene una ornamentación preciosa, esa columna, ¿os acordáis? Hace 2 vídeos, en el vídeo de cómo es el arpa, que os decía que es una de las partes más ornamentadas, donde la vista prácticamente más se fija cuando lo ve el instrumento por primera vez, y aquí hay un ejemplo muy claro de cómo se podía llegar a ornamentar la columna. En este caso se realizó por el taller de lutería de Javier Reyes de León, y estos instrumentos se pueden ver, están en una exposición permanente aquí en Valencia, en San Miguel de los Reyes, en el monasterio, que hoy en día es biblioteca. Quiero comentaros que las pinturas en las que se basaron para hacer estas representaciones estuvieron cubiertas durante muchísimo tiempo. Y es que sabéis que antiguamente, cuando cambiaba la moda, prácticamente ponían encima de lo que ya había hecho lo que estuviera más en el uso en ese momento. Entonces, cuando llegó la moda más barroca, lo que había en la cúpula se tapó. Y esto ocurrió entre 1674 y 1682, y se quedó ahí debajo. Entonces, en el año 2004 fue cuando se descubrió que aquello estaba debajo, se hizo ese trabajo de restauración, creo que hasta el 2006, y a partir de ahí pues ya se trasladó también la exposición, se puede ir a visitar y está muy bien, la verdad. Continuando con los ejemplos, os voy a poner ahora uno italiano. Y este instrumento que aparece por aquí es del siglo XVII. Veis que es muy estilizado, es un instrumento muy bello, la verdad. Y vemos cómo sigue esta línea occidental del desarrollo. Quedaos con el ejemplo del arpa española que he puesto, porque claro, España en aquel momento histórico fue cuando América, el descubrimiento, entonces a través de las misiones se fue introduciendo el arpa en América. Os voy a enseñar la que hoy en día es una de las arpas más conocidas, es el arpa llanera. Esta imagen es actual. Veis que no es que haya cambiado demasiado de forma, y como os decía, en América se desarrollaron muchísimos tipos de arpa. Yo hice el trabajo de final de carrera, fue de tipos de arpa latinoamericanos y me salieron hasta 38, hay más incluso, pero en mi trabajo reflejé 38. Mira, os voy a poner un ejemplo de una que me acabo de acordar que me resultó curiosa. Esta era peruana y se toca poniéndola al hombro y al revés. Por aquí os pongo la imagen que está muy curiosa.
Volviendo a la arpa llanera, os voy a comentar una curiosidad que, por cierto, si os parece bien, os interesa, en algún momento haré un vídeo solo para arpa llanera. Además, hay lugares en los que desarrolló hasta llegar a convertirse en un símbolo del país, como puede ser el caso de Paraguay, con el arpa paraguaya, que es una maravilla y se toca muchísimo, hay mucha tradición, mucha gente, y es un ejemplo, me parece, de cómo cualquier persona puede tocar el arpa, es una cosa accesible. Creo que aquí en Europa hay todavía como una mentalidad un poco de que es un instrumento como de élite, nada más lejos de la realidad. Es mucho más accesible de lo que se piensa. De nuevo, en España nos vamos al siglo XII para ver otro ejemplo de arpa medieval. En este caso es una reproducción basada en dos instrumentos que aparecen en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Y en este caso es una reproducción obra de Francisco Luengo. Normalmente las arpas eran de un solo cordal, senglas, que se llamaban, aunque también hay algún ejemplo, sobre todo en la corona de Aragón, que sí que se nombra algún modelo de arpa doble, con doble encordadura. Si os fijáis en este tipo de arpas, se parecen mucho a otro tipo de arpas que posiblemente sea también de los más conocidos hoy en día, que es el arpa celta. El arpa celta sobre todo se ha desarrollado en Irlanda, sobre todo que ha llegado a ser un emblema nacional, es un símbolo del país, incluso de una de las marcas de cerveza más famosas del mundo. En España, sobre todo en la parte de Galicia, que por cierto, en Galicia hay una profesora que se llama Alba Barreiro, que ha trabajado en la inclusión del arpa celta en las programaciones de estudios profesionales y superiores. Está en proceso todavía, pero si alguien necesitara información, está interesado o interesada en los estudios de arpa celta, voy a dejar su contacto de Facebook profesional en la caja de descripción del vídeo y seguro que estará encantadísima de ayudaros. Ahora ha llegado el momento de descubrir cómo fue que el arpa llegó a tener pedales. Y todo empieza en 1720, gracias a Jacob Hofbrücker, que inventó un sistema de pedales de movimiento simple, en este caso un solo movimiento, que accionaba una serie de ganchos y subían medio tono a la cuerda. Problema que tenía, que cuando accionaba el gancho, la distancia que hay entre las cuerdas variaba, entonces al no estar todas igual de paralelas, se dificultaba el tocar. De este tipo de arpa os voy a poner un ejemplo muy bonito, que era el arpa de Jorge IV. Veis esos tonos verde, esmeralda, los dorados, mucho lujo, claro, un arpa pensada para la realeza. Y os voy a mostrar ahora un ejemplo que me gusta mucho del arpa de un personaje histórico que tuvo mucha relevancia en el mundo del arpa, como es el arpa de María Antonieta. Y es que esta reina acabó aficionándose muchísimo a este instrumento. ¿Por qué? Pues básicamente porque la prometieron con 11 añitos a Luis XVI y entonces la vida de la corte le aburría, pero tenía inquietud por la música, por las artes y descubrió el arpa y acabó convirtiéndose en una moda. Claro, todo lo que hacía la reina al final lo acababan replicando otras personas en la corte y de hecho hacía soirées musicales y para la gente de la corte. Incluso, quiero pensar, esto ya es cosa mía, que ese gusto que todavía existe hoy en día en Francia por el arpa, es un instrumento con mucha tradición y que gusta mucho. A mí me gusta pensar que viene incluso desde aquellos años. Como os comentaba, el sistema fue mejorando gracias a Naderman, Cossignoc, que por ejemplo lo que consiguieron es que las cuerdas ya sí quedaran paralelas. Y el final del proceso se consigue gracias a Sebastián Erard y su patente de 1810, que es el sistema de doble movimiento de pedal que vimos en el vídeo de cómo es el arpa,
y que es el sistema que utilizamos hasta hoy en día. Y es que permitió ampliar las posibilidades del instrumento hasta límites insospechados en el momento. Mucha libertad, mucha versatilidad, y se abrió incluso el camino para que el arpa llegara a formar parte de la orquesta. Una sinfonía fantástica de Berlioz. Hoy día las arpas Erhard son muy valoradas por coleccionistas, son instrumentos muy bonitos, la verdad. Aquí en Valencia hay una que se puede ver, pachín pachán, podrían arreglarla, yo lo dejo ahí, pero en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, que es imprescindible visitarlo si venís a Valencia, es una maravilla, está el Museo de Cerámica dentro, y en la sala de baile hay un arpa Erhard, lo que os decía, un poquito así, pero está, se puede ver. Bueno, y hasta aquí el vídeo de historia del arpa, muy general, pero espero que os haya servido de algo. Suscribíos si no estáis todavía, dale like, comentad. Sabéis que esto es un canal abierto a propuestas, a sugerencias. Si tenéis alguna pregunta, siempre intento contestar en el menor tiempo posible. Recordaros que el vídeo con un arpa histórica lo haré un poquito más adelante. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por estar ahí. Cuidaos mucho, que hace falta. Y hasta pronto. Chao.